Nosotros en estos momentos ya logramos tener conexión con Flores Milo Simbaña, el analista político. Queremos darle la bienvenida a Wambra Medio Digital Comunitario y también empezar esta conversación justo que nos cuente un poco del panorama de cómo mira esta relación Asamblea Ejecutivo en estos momentos, luego de los cambios que se están dando y luego de las acciones que ha tomado también el Ejecutivo. Bienvenido a Wambra, Flores Milo. Buenos días, un gusto conversar con ustedes y un saludo a quienes nos escuchan por este medio. Sí, Flores Milo, queríamos primero iniciar con esta pregunta de saber, ¿la Asamblea Nacional está en crisis? ¿Se puede hablar de una crisis al interior del órgano legislativo? No sé si crisis es la palabra que define la situación en este momento que atraviesa la Asamblea, pero sí hay niveles de conflictividad porque hay un sector de la Asamblea a partir de una alianza, o no sé si alianza o encuentros, pero o coincidencias, eh, algo inesperadas, por decirlo de alguna manera. eh, Tres bancadas que en apariencia no podrían juntarse, se juntaron para, eh, en primer momento, pedir una evaluación, formar una comisión para evaluar al CAL, pero de fondo lo que se corre de rumor, como se dice, de un secreto a voces, es la intención de destituir a la presidenta. Entonces, y me refiero a UNES, a Social Cristianos y a Creo. Estas tres bancadas que en apariencia no deberían juntarse o sería difícil que se junten, pues se están juntando atrás de este propósito, ¿no? Entonces, esa es la situación que, que se vive en este momento. Esto sobre todo a partir de la aprobación de- del archivo de la ley de incentivo económico que envió el presidente, ¿no? Como todos los departamentos saben, fue archivada y eso provocó una gran conmoción, unas declaraciones bastante fuertes de parte del presidente, unas acusaciones a un grupo de asambleístas, y lo inesperado es que UNE se haya juntado a estas otras dos bancadas que les acabo de mencionar para buscar cambiar a la presidenta de la Asamblea, ¿no? Y ahora hablemos de la presidenta de la Asamblea, cómo evaluar su gestión. Es la primera vez, además, que una mujer amazónica de Pachacuti lidera la Asamblea. ¿Cómo evaluar justamente? Bueno, hay varios elementos que habría que tener en cuenta para evaluar su presidencia. Por un lado, ha tramitado o ha permitido o ha agilitado muchos de los proyectos que el presidente de la República ha enviado, por lo cual ha recibido fuertes críticas desde las organizaciones, incluso de sectores del mismo movimiento Pachacuti, ¿sí? Y ha puesto ciertos retardos a proyectos que ha presentado otros sectores críticos al gobierno, incluso proyectos de ley que ha presentado el mismo bloque Pachacuti o sectores del bloque Pachacuti, lo ha retardado. Entonces, desde esa perspectiva, había una fuerte crítica a la presidenta, ¿sí? Pero también habría que ver que muchas de las leyes que se han aprobado o resoluciones que se han aprobado han sido en posiciones críticas hacia el gobierno, o por ejemplo, la aprobación del archivo del último proyecto de gobierno que mandó el presidente, que es una de las razones, o la última razón del enfrentamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿no? Entonces me parece que estos son algunos elementos que hay que tener en cuenta cuando se analiza la situación. Eh, lo que, lo que, lo que también, sin descartar estas críticas que se le hace a la presidenta, ¿sí? La pregunta es, cambiar a la presidenta de la Asamblea, quiere decir ¿qué sector va a entrar a gobernar la Asamblea? UNES, los socialcristianos, ¿sí? O el mismo gobierno va a tomar directamente la Asamblea. Es decir, estas son las dudas que habría que pensar
y discutirlo para ver cuáles son los accionarios de los distintos bloques que conforman la Asamblea, ¿no? Guadalupe Llori también ha recibido el cuestionamiento de varios actores políticos de Pachacutic, y inclusive la misma CONAIE ha tenido como varias diferencias con la gestión que ha desarrollado en la presidencia de la Asamblea. ¿Existe una brecha mucho más amplia entre estos dos grupos, entre CONAIE y Pachacutic? ¿Se sigue debatiendo o cuál es la postura también dentro del movimiento indígena, dentro de los actores y actoras políticas que son parte de Pachacutic hacia la presidenta? Digamos, es evidente para todo el país de que hay ciertas diferencias al interior del movimiento, tanto de Pachacuti como del movimiento indígena, ¿no? De la CONAIE, y eso, digamos, no es motivo para alarmarnos. Todo movimiento político que se precie de democrático tiene diferencias al interior. Para mí, el problema de las diferencias es cuando no se las sabe tramitar de una manera consensuada. En este caso, el movimiento indígena y Pachacuti, una de sus matrices históricas, por así decirlo, es el consenso. Y eso es lo que nos ha estado primando en estos últimos tiempos. Es decir, un posicionamiento tiene la CONAIE, un posicionamiento tiene Pachacuti, y lo que menos existe de por medio es líneas o mecanismos para debatir estas diferencias, para debatir incluso las críticas que pueden haber al interior, y no dar y no buscar líneas de consenso. Al decir líneas de consenso no está diciendo que las líneas las más correctas o las más adecuadas, sino líneas que nos permitan no profundizar más las diferencias. Sí, y el ejemplo último es de esto, lo que sucedió. El presidente de la República lanzó acusaciones en contra de 5 miembros de asambleístas de Pachacuti. Sí, Pachacuti tiene un pronunciamiento, la CONAIE tiene otro pronunciamiento, y eso lo que limita es cualquier tipo de acción conjunta, ¿no? Sí, entonces eso me parece que está bien que haya las diferencias, pero me parece que la tarea urgente debe ser buscar mecanismos para que debatir y buscar consensos para guardando la unidad, fortalecer una posición de conjunto, ¿no? Ahora, ¿se pueden hablar, digamos, de intenciones por parte de la Asamblea, de ciertos bloques, digamos, nuevamente bloquear las iniciativas que tiene el presidente Guillermo Lasso? Sí, o sea, digamos, cuando hay una amenaza bastante fuerte, no para la Asamblea, no para un bloque determinado, sino para la economía general del país, incluso para la democracia del país, como fue la ley de incentivo de inversiones del gobierno, sí, que no era solo un lío de busca de financiamiento externo, era un proyecto que apuntaba incluso a la estructura del Estado, sí. Entonces, cuando hay este tipo de amenazas, vimos que es posible juntarse, ¿sí? Y con 86 votos, si no me equivoco, Exacto. se archivó ese proyecto de ley. Entonces, se ve que es posible cuando hay este tipo de amenazas, juntarse los distintos sectores. Eh, en ese sentido, me parece que lo que no estaba previsto, y eso creo que son los rumores que se está circulando en estos días, es que a los extremos se junten, ¿sí? Hoy se está hablando de que hay un pacto, UNES y gobierno, ¿sí? Entonces, en ese escenario nos toca actuar a las organizaciones o a los sectores críticos con el gobierno, ¿sí? Y me parece que si antes algunos sectores pensaban de que UNES siempre iba a estar en posiciones contrarias o críticas al gobierno, pues estamos viendo que eso no siempre es así. Ahora se está hablando de un pacto, y eso se está evidenciando, que son UNES precisamente los que insisten en armar esta comisión entre comillas, de De evaluación. analizar al CAL, pero cuando se sabe que el trasfondo es cambiarle a la presidenta. A raíz de las críticas de la actuación de la presidenta, podemos decir, sí, es justificable que se lo destituya por su mal funcionamiento, ¿ya? A partir de estas críticas que hemos dicho a un inicio. Pero la pregunta es, ¿quién va a reemplazar a la presidenta? Ujú. UNES, los cristianos, mismo Creo,
Ahora vamos a la otra orilla del poder político en Ecuador, y en función de esta lógica y en función de los momentos y de las situaciones que se han vivido en estos últimos días, ¿qué tan real es una muerte cruzada en este momento en el país? El presidente se ha pronunciado que no, Alexandra Vela ha salido porque ella estaba a favor de la muerte cruzada. Entonces, ¿qué tan real es que en estos momentos exista este tipo de acciones por parte del Ejecutivo? Yo hasta la semana pasada, para mí era improbable la muerte cruzada. Es decir, el gobierno era el quien menos quería la muerte cruzada, más allá de lo que haya dicho la ex ministra Abel, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las encuestas que están circulando, casi todas las encuestas que están circulando, precisamente el beneficiario de la muerte cruzada no sería ni el gobierno ni ningún sector de derecha, ¿sí? Sería precisamente uno de los más beneficiados o los posibles beneficiados de una muerte cruzada, es decir, de un adelanto de elecciones, ¿sí? Entonces, los más interesados de la muerte cruzada no era el gobierno, sino era este sector que, según estas encuestas, aparentemente serían los beneficiarios de un adelanto de elecciones. Entonces, bajo ese escenario yo decía, o sostenía en los debates internos del movimiento que la muerte cruzada era solo un fantasma como elemento de negociación. Pero a partir de hace días, cuando se ve que UNES y el gobierno están juntando, yo creo que la muerte cruzada sí vuelve a estar en el escenario, ¿no? Es una posibilidad. Y el gobierno ha mencionado además que va a gobernar sin asamblea. ¿Qué tan democráticas resultan estas posiciones de Guillermo Lasso? Eso no es, en primer lugar, no es nada democrático, solamente es casi declararse dictador. Eh, pero también es irreal. A menos que realmente quiera aplicar mano dura, y a mano dura me refiero eh, aplicar la fuerza disponible del Estado, ¿sí? Para impulsar sus políticas públicas, ¿sí? A menos que esté pensando en eso, porque no creo que ni la Asamblea y sobre todo ni la sociedad va a estar tranquilo si es que el gobierno hace lo que quiso hacer con la ley de incentivos de inversión, es decir, privatizar todo, incluso con esa ley se quería privatizar hasta los colegios, sí, escuelas y colegios, y universidades, hospitales, carreteras, teléfonos, todo, absolutamente todo, aunque suene como metáfora, pero con esa ley querían privatizar absolutamente todo. Y si el gobierno quiere hacer eso, eh, desoyendo al otro poder del Estado, yo creo que la sociedad no se va a quedar tranquila. Entonces, lo que el gobierno estaría provocando es precisamente una gran crisis social, la única manera de sostener eso es mediante una aplicación bastante fuerte de los aparatos represivos del Estado. Y me parece que si el gobierno está pensando en ese escenario como posible futuro, me parece una completa irresponsabilidad, ¿no? Y ahora justamente hablando del tema de la represión, el día de ayer el nombramiento de Patricio Carrillo, ¿qué mensaje también nos envía alrededor de esto? El poner a un policía que ha demostrado no temblarle la mano para aplicar represión a la sociedad, ¿sí? Eh, Nos da cuenta de la concepción de política que tiene este gobierno, ¿no? Es decir, eh, para este gobierno la única posibilidad de gobernabilidad es justamente la represión y la aplicación de la fuerza coercitiva del Estado. Entonces, pero recordemos que uno de los elementos fundamentales, según los tratadistas o los entendidos de este tema, el tema de seguridad no es un tema netamente de delincuencia llana, ¿sí? La delincuencia, sobre todo cuando estamos hablando ya de grandes estructuras de mafias, ¿sí? Incluso con el narcotráfico, ya está permeabilizado no solo los sectores políticos, o sea, sino es que tiene influencia o incluso participación directa en ámbitos de la política, ¿sí? Como hemos visto en Colombia, como hemos visto el fenómeno en México, sino además tiene ya fuertes contactos con grandes sectores económicos, ¿ya? Entonces, la seguridad no es un lío solo de policial, sino es un lío político y un lío estructural.
¿ya? Y lo que estamos viendo con el nombramiento, podemos calificar en principio la división del antiguo Ministerio de Gobierno entre Ministerio de la Política y Ministerio de Seguridad. Podemos estar de acuerdo con esa división, ¿sí? Pero la concepción de seguridad que tiene el gobierno es netamente policial, represiva, ¿sí? Y no en todo el complejo que tiene el fenómeno de la violencia que estamos viviendo en este momento, que es una violencia mucho más amplia a la cual nosotros no hemos estado acostumbrados y solo hemos visto en otros países, ¿no? Flores Milo, se habla también que la figura de Osvaldo Hurtado y de la democracia popular rondaba las decisiones del presidente Lasso también hasta este momento, pero la salida de uno de sus actores y referentes como Alexandra Vela del gobierno sería una desbandada de los actores de esta tienda política y también se allana el camino para que, como usted lo decía, UNES o el Partido Social Cristiano empiecen a tomar fuerza y poder y relevancia dentro del gobierno actual. Cuando decimos que UNES y gobiernos se están juntando, no es necesariamente que pasen a cogobernar, ¿sí? Me parece que, hay que tener claro, o sea, más bien las acciones políticas de esa alianza pueden ser otras. Eh, sí, los viejos sectores del viejo de PEX, que eran bastante visibles, ocupando cargos en este gobierno, algunos han salido, pero otros se mantienen. Diego Ordóñez, por ejemplo, es el asesor directo del presidente y él sigue ahí. Entonces me parece que no es tanto un lío de personajes que estén o no estén, sino la línea política que el gobierno está impulsando, ¿no? Y qué sectores sociales y políticos están apoyando o están detrás del gobierno, ¿sí? Cuál es el soporte social incluso del gobierno mediante atrás de esas políticas que está adoptando, lo cual no necesariamente quiere decir que estén utilizando puestos o ocupando puestos en el gobierno, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, Flores Milo, ¿cuál sería la posición de Pachacutic? Como usted mencionaba al inicio, también ha habido varias discrepancias al interior del bloque. Ahora mismo también se está poniendo en duda la presidencia de Guadalupe Llori. ¿Cómo va a quedar también estructurado Pachacutic en este nuevo momento de la Asamblea? Digamos, yo lo que esperaría es que los distintos espacios del movimiento convoquen a una reunión nacional para debatir todo esto. O sea, lo que está pasando no es poco y sí es necesario que las respuestas sean conjuntas y de consenso. O sea, yo lo que he visto, lo que pronuncia la CONAIE con respecto de los cinco acusados, lo que pronuncia la misma Coordinación Nacional de Pachacuti, ¿sí? Y lo que han pronunciado varios asambleístas de Pachacuti respecto de los 5 acusados, me parece que puede estar bien para el discurso, pero no para tener una posición como organización, como movimiento. O sea, sí. Y lo que yo esperaría o lo que yo desearía es que se convoque a una reunión nacional de todos los sectores, tanto de Pachacuti como de la CONAIE, y buscar líneas de consenso. Ventajosamente, y esperemos que eso suceda, la Ecuadunari ha convocado para una asamblea del movimiento de la Ecuadunari para el día de mañana, y esperemos que ese sea el primer espacio amplio de debate, en donde se busque de manera crítica, se revise críticamente lo que se está haciendo, ¿sí? Y sobre todo se busque consensos para una salida a eso, en colectivo, ¿no? Muchísimas gracias, Flores Milo, por su análisis y esperamos tenerlo en nuevas ocasiones acá en Wambra Medio Digital. Muchas gracias.